de las obras más extraordinarias de la historia del arte empieza así. Trazamos un cuadrado. El eje vertical y el eje horizontal. Añadimos medio cuadrado a un lado. Y otro medio cuadrado al otro lado. Trazamos ahora las diagonales del cuadrado y las diagonales del rectángulo. Dividimos ahora este lado en 3 partes iguales. Hacemos lo mismo en este lado y 3 partes iguales en este lado. Trazamos las verticales de estas divisiones y así tendremos la oportunidad de trazar un cuadrado grande y un cuadrado más pequeño. Si ahora unimos estos puntos con el centro de nuestra composición, tendremos sobre todo si reforzamos esta línea, tendremos el esquema de un techo artesonado en perspectiva. Y ahora, si completamos nuestro dibujo, trazando el esquema de una mesa, y aquí, en el primer semicuadrado, situamos a una figura apoyada con las manos sobre la mesa, Bartolomé, a su lado Santiago el Menor, y junto a este, Andrés, con las manos abiertas, interrogantes, mientras que en el otro semicuadrado situamos la figura de Judas que acerca hacia sí la bolsa de monedas, mientras que por detrás se distingue la figura de Pedro. Junto a él está Juan, que se aparta asustado y dice: «Yo no, Señor». Ya que en ese momento Cristo, porque Cristo está aquí, en el centro, con los brazos abiertos siguiendo la diagonal. En ese momento Cristo ha dicho: «Uno de vosotros me traicionará». Siguiendo vemos la mano de Tomás con el dedo alzado, mientras Santiago el Mayor abre los brazos desesperado. A su lado, Felipe se abrocha la capa. Y por último, en el extremo, con las manos señalando a Cristo, están Tadeo, Mateo y Simón, que es quien cierra la escena. Pues bien, vean cómo de un cuadrado ha nacido nada más y nada menos que la Última Cena de Leonardo. Solo de un cuadrado central, medio cuadrado a un lado y otro medio cuadrado al otro lado. Ustedes se preguntarán, ¿es posible que una composición como esta nazca de una forma tan sencilla, de un cuadrado? Este cuadrado es proyecto y realidad. Proyecto y realidad a la vez. Quiero decir que cuando Leonardo pensó, ideó esta gran composición, cuando dispuso a los 12 apóstoles en grupos de 3, cuando les atribuyó una actitud, una expresión, este extraordinario movimiento de las manos, Leonardo quiso confirmar esa idea suya, darle un valor universal y definitivo mediante la regla, mediante una forma geométrica definitiva, el cuadrado. En la base de la composición y de la estructura de la Última Cena de Leonardo hay, por tanto, una geometría oculta. Una geometría que no solo está en Leonardo, sino en todas las obras de los grandes maestros del pasado y en las de los contemporáneos.
Sobre todo, una composición geométrica que no solo sirve para crear un cierto orden, una cierta sensación de plenitud en las obras de los grandes maestros, sino que también sirve para sugerir al observador un método para comprender y leer los significados más profundos de la misma obra. Por ello, vayamos a descubrir estos secretos para luego poderlos usar nosotros mismos en nuestros dibujos y en nuestras pinturas. Entremos en el mundo de Giotto, atravesémoslo para descubrir los secretos de la composición. En primer lugar, digamos que en Giotto la composición adquiere un nuevo carácter. En Giotto, el personaje principal ya no se sitúa en el centro de la composición con unas dimensiones mayores que las de los otros personajes, sino que es el personaje que tiene un mayor peso y hacia el cual se dirige toda la composición. Además, la composición de Giotto se basa en la relación recíproca que existe entre los personajes y el fondo, ya sea este arquitectónico o paisajístico. Examinemos dos casos, el homenaje de un hombre sencillo y el llanto ante Cristo muerto. En el primer caso, la función del fondo arquitectónico es fundamental. A uno y otro lado de la composición, dos elementos arquitectónicos, dos torres, dan peso a los personajes de la derecha y de la izquierda, confiriéndoles mayor importancia. El pórtico central sirve de nexo, pero el pintor concentra su atención sobre todo en el personaje de San Francisco, y en ese personaje se basa toda la estructura de la composición. La importancia que San Francisco adquiere no deriva únicamente de la torre que incide sobre su figura, sino también de su propia masa incrementada por la de la pareja de dignatarios de la izquierda y hasta por la de la pareja de la derecha a través de la alfombra que el hombre sencillo extiende en el suelo. En el llanto ante Cristo muerto, la composición, basada esencialmente en la diagonal, es en realidad compleja y muy rica. A este extraordinario relato contribuyen, en primer lugar, la inclinación de los personajes que, progresivamente, van curvándose hacia el centro de la composición. A esto también contribuye la dirección de la colina que desciende hacia allí. Sobre la colina, el árbol, que dirige sus ramas al cielo, conecta este con la tierra. Porque también en el cielo se está viviendo el drama que tiene lugar en la tierra. Puede observarse en el vuelo atolondrado de los ángeles dispuestos de tal manera que si los unimos de dos en dos o de tres en tres, vemos que la dirección de su vuelo converge en el núcleo de la composición. Este núcleo está encuadrado por dos figuras vistas de espaldas, dos figuras extraordinarias. Es la primera vez que un pintor se atreve a pintar dos figuras ocultas bajo un manto y vistas de espaldas, entre las cuales, vean, distinguimos el centro de la composición, reforzado también por el grupo de las mujeres que lloran. Es el encuentro de la madre con el hijo muerto. Es un encuentro que jamás se producirá porque los dos perfiles, observen, no se encuentran. En Rafael se aprecia a menudo que la forma de un triángulo encierra las figuras siguiendo el esquema de Leonardo. En ocasiones, este triángulo se cruza con otro triángulo invertido, como por ejemplo en el caso de El entierro de Cristo, en el que el triángulo con el vértice hacia arriba encierra las figuras centrales y el triángulo invertido sigue la inclinación de los portadores. Hay además una curva oscilante que subraya el abandono del cuerpo de Cristo. Rafael pinta su escuela de Atenas en las estancias del Vaticano como homenaje a la búsqueda racional de la verdad. Ambienta la escena bajo una gran bóveda que recuerda la del proyecto de Bramante para San Pedro. Pero lo fundamental es que organiza la complejidad de la escena siguiendo una composición basada en el cruce de dos diagonales que apoyan la fuga de la perspectiva de las principales líneas directrices de la estructura arquitectónica.
En el punto de encuentro de las líneas principales y de las directrices de la estructura arquitectónica, sitúa la mano de Aristóteles, mientras que a su lado está Platón señalando el cielo con un dedo. Junto a Aristóteles y rodeando a las dos figuras principales, Rafael pinta una serie de personajes. Estudiosos, científicos, arquitectos, matemáticos. A un lado está Sócrates con sus discípulos, pero sobre todo, en esta estructura basada en el cruce de las diagonales, Rafael consigue ordenar todo el complejo movimiento de los personajes y de la escena. En primer plano, a un lado, dispone la figura de Pitágoras, que está tomando notas entre sus discípulos. A su lado está Heráclito con el codo apoyado sobre un gran cubo. En la escalinata, a los pies de las dos figuras centrales, está Diógenes recostado, mientras que a la derecha, un grupo de personajes se reúne en torno a Euclides, que apoyado en el suelo está dibujando con un compás, rodeado por Zoroastro, Ptolomeo y el propio Rafael, que, como firma, se representa a sí mismo a la derecha de la pintura. La perspectiva del pavimento de la escena está organizada naturalmente siguiendo la fuga de todo el conjunto y converge en la mano de Aristóteles, que se constituye así en el centro geométrico de la composición, pero que también representa el centro del significado de la obra. Rembrandt construye la representación del drama más grande de la humanidad, la muerte del Hijo de Dios, sobre una geometría simple. Dibuja en un rectángulo tres ejes: el eje central y otros dos. Fíjense, en el eje central, Rembrandt dispone la figura de un ladrón visto de cara. En el eje lateral, la cruz del otro ladrón visto de espaldas. En este espacio creado por las dos perspectivas, dibuja en escorzo la cruz de Cristo, cuya presencia está subrayada por la diagonal de la caña con la que un soldado sostiene la esponja mojada en vinagre. Al pie, las mujeres, un soldado envuelto en su capa. A la derecha, el perfil de un jinete. Al fondo, detrás de los personajes que impertérritos presencian la escena, el dibujo de una arquitectura lejana. Y en este espacio que, como ven, queda libre, mientras que todas las figuras se concentran en el otro lado del dibujo, pues bien, en este espacio, el observador, nosotros, estamos invitados a entrar a arrodillarnos al pie de la cruz. En el cuadro Ruggiero libera a Angélica, de Ingres, vemos cómo el eje vertical subraya la inmovilidad de la figura de Angélica, mientras que la diagonal destaca el dinamismo de la lanza de Ruggiero. También en un cuadro como Lluvia, vapor y velocidad de Turner, construido solo con luz y color, la importancia de la estructura compositiva es fundamental. El significado del cuadro adquiere mayor profundidad a través de la lectura de la horizontal del fondo y de las rectas, inclinadas y convergentes de la perspectiva del puente, que coinciden precisamente con la diagonal del cuadro. También los impresionistas, pintores de la luz por excelencia, que en sus obras parecen ignorar la importancia de la estructura geométrica, componen en realidad sus cuadros siguiendo esa geometría oculta que estamos intentando descubrir. Así, en el Déjeuner sur l'herbe de Manet, vemos cómo en el centro de la pintura
en la zona determinada por el cruce de las diagonales y del eje vertical, el artista dispone las tres figuras siguiendo las diagonales de los dos hombres vestidos y de la mujer desnuda. La composición del cuadro de Degas, Bailarinas en escena, es especialmente fascinante. Con el eje vertical, Degas divide el rectángulo de su pintura en dos zonas. Arriba, a la derecha, se mueve un grupo de bailarinas siguiendo una línea curva. En cambio, la zona de la izquierda permanece vacía, y ese espacio iluminado y vacío parece invitarnos a entrar para mirar desde más cerca o incluso para bailar. Para conseguir una obra de apariencia tan simple, Mondrian, un maestro de la pintura abstracta, usa en realidad una composición compleja y articulada basada en la sección áurea. ¿Cómo construye su cuadro? Sobre la diagonal, construye un rectángulo áureo, señalando un punto Q y determinando un segmento A. A continuación, este segmento pasa a ser el lado de otro cuadrado, sobre cuya diagonal Mondrian construye un segundo rectángulo áureo en el que señala un punto P. Superpone entonces los dos cuadrados, haciendo coincidir el punto P y el punto Q. De esta superposición nace la estructura geométrica de su composición. En el cuadro Niña corriendo en un balcón, de Giacomo Balla, uno de los padres del futurismo, la composición juega un papel fundamental, tanto para el significado del cuadro como para el dinamismo del conjunto. Una composición basada en las verticales, en los ejes de las figuras y en la inclinación de las piernas. Esta composición no la encontramos únicamente en el cuadro definitivo, sino también en los estudios que preceden a la ejecución del cuadro. Hemos visto que los grandes maestros emplean diversos esquemas compositivos en sus obras. Intentemos ahora sintetizar estos esquemas para que podamos utilizarlos en nuestros dibujos y en nuestras pinturas. Empezaremos por la composición más elemental, la composición axial. Bien, si este es el espacio de nuestro dibujo, la composición axial es justamente la basada en un eje que pueda ser central o lateral. De la composición axial pasemos ahora a definir la composición diagonal. Es decir, la basada en la diagonal, que tiene carácter ascendente si va de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, o descendente si es la que procede de arriba a la izquierda y va hacia abajo a la derecha. Después de la composición axial y la diagonal, parece lógico pasar a la composición triangular. Y también podemos esquematizar la composición cuadrada que está basada en un cuadro que puede representarse así. Y por último, tenemos la composición curva, es decir, basada en una curva o incluso la circular si está basada en un círculo. Evidentemente, todas estas composiciones pueden combinarse entre sí y proporcionar, por tanto, esquemas compositivos más complejos que darán una composición mixta. Para ejercitarnos también nosotros en la composición, tomemos un objeto sencillo del que ya hemos tenido ocasión de ocuparnos, las manos. Las manos son especialmente interesantes por su movilidad, por su expresividad y sobre todo porque pueden adaptarse a diferentes estructuras compositivas. Todos los grandes artistas han estudiado las manos. En particular, en este dibujo de Rafael, que es un estudio para las manos de los personajes de una de sus pinturas, La disputa del Sacramento, vemos cómo el artista interpreta la mano y el movimiento de la mano siguiendo determinados esquemas compositivos que ahora intentaremos descubrir. Una mano abierta, un modelo sencillo,
pero que en su base cuenta con una composición muy precisa. Tenemos el eje de la propia mano que coincide con la dirección del índice, y luego los dos ejes que comprenden las direcciones de los dedos y el pulgar. Por otra parte, los dedos de una mano que sostiene un libro están dibujados siguiendo una estructura cuadrangular. El dedo índice está comprendido dentro del cuadrado de la estructura, mientras que los demás dedos salen fuera de las líneas de la composición, pero siempre guiados por las direcciones y las proporciones que la propia composición determina. Tenemos ahora una composición poligonal que delimita el perímetro dentro del que están inscritos los dedos de una mano que también sostiene un libro. En esta ocasión los dedos están más cerrados y vistos en escorzo y su dirección está igualmente determinada por la dirección de las líneas de la composición general. Dibujamos dos ejes que determinan un ángulo agudo bien preciso y siguiendo esos dos ejes disponemos los dedos principales de una mano abierta, el índice y el pulgar. En el ángulo definido por las dos direcciones y también por las proporciones de los dedos, podemos trazar los demás dedos, completando así el dibujo de una mano que también en esta ocasión se ha definido primero con claridad por medio de la composición. También en una naturaleza muerta, aún la más simple, es necesario componer los elementos. La composición es necesaria. Veamos dos ejemplos con dos disposiciones distintas de los mismos elementos. Incluso para una naturaleza muerta tan sencilla, la composición es necesaria. Es decir, para poder dibujarlos debemos componer los elementos del tema. Y en ese caso, ¿cómo hay que proceder? Bien, primero hemos esbozado la forma cuadrangular del papel sobre el que están dispuestos los distintos elementos. A continuación hemos esbozado la forma curva del plato y los ejes de los elementos principales. O la forma de los elementos principales, los ejes de los pescados, la forma de los limones, el eje del pescado que está en el centro y por último el del otro casi horizontal que está abajo. Basándonos en estos ejes, en los círculos de los limones y en el del plato, hemos compuesto el dibujo del resto. Las arrugas del papel, siempre fascinantes, las hemos realizado en este caso simplemente con sombra, con el gris y el ocre de las sombras principales. A continuación, los tonos cálidos, rosáceos de los dos pescados de arriba, junto con el rojo, anaranjado, violáceo y rosado del pescado de abajo, se combinan cromáticamente con el gris de la trucha del centro contrastada con el amarillo verdoso de los limones. Ahora realizaremos una composición distinta de la misma naturaleza muerta que acabamos de ejecutar con colores acrílicos y que, en cambio, en esta ocasión dibujaremos con pasteles. Pero el procedimiento de su desarrollo es el mismo. Empezaremos trazando las formas principales y las direcciones fundamentales de los elementos básicos que la constituyen. Dibujaremos la forma trapezoidal de la hoja de papel sobre el círculo del plato. Luego dibujaremos los ejes de los pescados de arriba, la curva de la trucha que se combina con la esfera de un limón y finalmente
el elemento horizontal del pescado de abajo con el otro limón. Tras haber esbozado esquemáticamente las proporciones con carboncillo, pasaremos a los colores definiendo mejor las formas y los volúmenes. Así pues, con el naranja, el rojo, el carmín, dibujaremos los pescados que tienen esas tonalidades. Con el gris, con el azul y con el violeta, dibujaremos la forma y el volumen de la trucha. Con el gris y el ocre, la sombra y las arrugas del papel. Y con el amarillo, por último, los limones. Comparemos ahora las dos composiciones. La primera, vean, está basada en la forma cuadrangular, romboidal de la hoja de papel sobre la que se disponían las dos horizontales de los elementos de arriba y de abajo, unidos por una diagonal. Y sobre esa diagonal se disponían las dos esferas de los limones. Por el contrario, en la segunda composición, la forma de la hoja de papel es más bien trapezoidal. Sobre esta forma se componen las dos direcciones convergentes de los pescados de arriba. La curva del pescado central que se combina con la esfera de un limón y con la curva del plato situado fuera del papel y por último el elemento horizontal del pescado de abajo que se combina con la esfera del otro limón. Ricardo Tomasi Ferroni, como ya hemos dicho, nos remite a las lecciones de los grandes maestros. Y como los grandes maestros, también Tomasi Ferroni dispone las figuras de sus escenas según un orden y una estructura instintivas. Todo ello podemos comprobarlo viendo algunas de sus obras. En Ruggiero y Angelica se entrecruzan dos composiciones, la axial y la diagonal. La composición axial se basa en el eje vertical determinado por la figura de Ruggiero y en el horizontal determinado por la figura de Angelica. Mientras que la diagonal subraya el movimiento del largo cuello de ese extraño animal que Ruggiero cabalga y una línea curva subraya el lecho de Angelica. En el cuadro Desayuno en el Gianicolo, sobre la vista de Roma con las cúpulas iluminadas, intuimos una línea horizontal. Los personajes del primer plano están dispuestos de acuerdo con una figura triangular que se entrecruza con la elipse que los delimita. También encontramos una estructura elíptica en la base de la composición de La batalla. Una elipse que une los personajes que están en el primer plano y que se entrecruza con la composición diagonal que subraya el movimiento del jinete del segundo plano. Sigues una regla porque tú haces cuadros bastante complejos con figuras, personajes, fondos, arcos. ¿Esta composición cómo nace? La composición es... creo que es una cosa instintiva. Ha habido pintores, grandes pintores que no la tenían y eran grandes pintores, en fin, grandes pintores. Bueno, pintores que no han sido excelsos precisamente quizás por la falta del sentido de la composición. Yo no sé si lo tengo o no lo tengo. Vamos, lo cierto es que no soy un gran pintor, así que... pero creo que tengo ese sentido de la composición. Es una cosa instintiva. Por tanto, ¿crees que existen reglas, ¿eh? Existen reglas. Reglas que se presentan de vez en cuando. Mira, decirte ahora qué es una buena composición es dificilísimo, la verdad. Es el equilibrio del cuadro, de las masas, de las líneas, del punto de... Es la importancia, también la importancia del núcleo, del centro del cuadro, del centro psicológico, una composición, una buena composición. En una buena composición, el centro de la luz o digamos, del volumen, de los volúmenes,
el punto en el que gravitan, en el que, digamos, van a confluir ciertas líneas, bien, siempre está situado en un cierto punto que corresponde casi siempre, este centro de la composición, casi siempre corresponde a la sección áurea de un lado del cuadro, ¿no? Entiendo. Ya sea la sección áurea de la base o la de la altura. Entiendo. Esta es una regla casi fija para una buena composición, ¿eh? Luego, una composición está formada de compensaciones. De equilibrios. De equilibrios, sí. Si tú pones algo en un lado, debe estar compensado en el otro lado. Así que, pero esta regla, digamos, yo no te la sé explicar bien, pero el hecho de que una buena composición debe estar planteada en base a la sección áurea de un lado, de los lados del cuadro, es una regla fija. Emilio Greco es un escultor y por lo tanto basa sus esculturas precisamente en la composición. Pero esta composición también la encontramos en sus dibujos. Escuchemos en su propia voz la fascinación de la estructura y de la composición. La geometría nació por una necesidad del hombre. El hombre la adaptó a su vida, a su naturaleza, según la sensibilidad personal que cada hombre tenía. Y, naturalmente, lo principal era la funcionalidad de aquella. Vemos que el poste de madera, con el tiempo, se convierte en columna, pero no en una columna cilíndrica y rígida. Y después, poco a poco, este poste de madera, convertido en columna, pasa a ser una columna modulada, con un énfasis, para entendernos. Más adelante, la columna se hace cada vez más elegante, con un capitel que recuerda los rizos que hacen el hierro y la madera al trabajarlos, que se rizan sobre sí mismos. Así es como nacen las volutas del capitel, a veces cubiertas por hojas de acanto y otros elementos decorativos que pueden ser de lo más variado, como animales y otras cosas. Pero el origen de todo esto es el poste de madera inicial sobre el que se apoya el templo o bien la vivienda. Pero la composición no solo sirve para crear un orden en nuestro dibujo. En la composición permanece escondido el significado de cada obra. Por ejemplo, en una litografía de Braque, El pájaro volando, podemos ver los distintos significados de la composición. Bien, observen. En estas tres composiciones basadas en la diagonal, la posición de la silueta confiere distintos significados. En la primera, el pájaro está levantando el vuelo. En esta, la imagen es más bien estática. Y en cambio, en esta otra, el pájaro está ya suspendido en el espacio infinito de nuestra fantasía. En el próximo encuentro abordaremos otro aspecto del dibujo, un aspecto interesante, aunque más racional. Es un aspecto del dibujo que afronta los problemas del ambiente en el que vivimos y en el que trabajamos. Por eso, la lección de los maestros ya no será la que proporcionan los dibujos y las obras de los grandes artistas del pasado, sino que será la que oiremos directamente en su propia voz a los protagonistas de la arquitectura. De ellos podremos aprender
la regla y el proyecto. Podremos aprender el método para estudiar la arquitectura de los ambientes en los que vivimos, la arquitectura de nuestras ciudades y probablemente también podremos comprender cómo, a través del proyecto, es posible mejorar el ambiente de las casas y de las ciudades.